y analizando un poquito la situación, pues son muy poquitos los casos que se denuncian. Y pues esto es debido a diversas causas, porque hay desconfianza en la autoridad, porque los trámites son largos, difíciles, e inclusive porque la misma autoridad ha tenido una actitud hostil o fría. Pero bueno, vamos ahora a empezar a definir qué es el secuestro. Y el secuestro es privar de la libertad a alguien, ya sea con el propósito para obtener algún beneficio para sí, para tercera persona, puede ser económico, puede ser que también se tenga alguna información importante, que sea de mayor influencia, etcétera. Dentro del secuestro, pues, es una modalidad de la privación de la libertad. Y pues buscan dinero, cualquier beneficio, teniendo de calidad de rehén y amenazan a los familiares con privar a la vida o causar algún daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a una tercera. También se comenta lo que es el secuestro express, en donde se caracteriza sobre todo porque es muy rápido. Se producen las amenazas, llegan a un acuerdo muy rápido o privan de la vida a la víctima. Claramente los secuestradores en muchas ocasiones también aquí obtienen algún beneficio económico y cuando ya se obtiene este beneficio económico, pues dejan a la víctima liberada. ¿Qué es lo que a nosotros nos puede sustentar legalmente ante este delito? Bueno, recordemos que aquí en el estado de Michoacán pues tenemos un código penal y dentro del código penal para el estado, el delito de secuestro que se encuentra en su artículo 172 pues se expresa que se estará dispuesto a una ley en general en materia de secuestro. Hay una ley exclusiva para este tipo de delito donde vienen las sanciones, los agravantes, y es la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Y en su artículo 9 de la misma ley nos dice que el secuestro es a quien prive la libertad a otro y se le aplicará de 40 a 80 años de prisión y de 1.000 a 4.000 días de multa. Y en su artículo 11 pues nos dice que si la víctima es privada de la vida por quien haya hecho este delito, se le impondrá una pena de 80 a 140 días de prisión y de 1.200 a 24.000 días de multa. Desde luego, pues existen lo que son las agravantes en el que nos menciona que dice que es de 50 a 90 años de prisión y de 4.000 a 8.000 días de multa si la privación de la libertad ocurre en algún lugar público, que esté desprotegido, que sea solitario, que quienes lo realicen a cabo obren en grupo de dos o más personas, que se realice con violencia, que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble o el domicilio en el que se encuentre la víctima, si la víctima es menor de 18 años, mayor de 60 años, o que no tenga la capacidad de comprender el significado o inclusive también la capacidad de resistirlo, o sea, también una mujer que se encuentre en estado gestacional, es decir, que está embarazada. Ahora, las otras agravantes es de 50 a 100 años de prisión y de 8.000 a 16.000 días de multa. Si la privación de la libertad ocurre en el que los autores hayan sido o sean integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o de administración de justicia, así como también se contemplan a los que están o fueron parte de las Fuerzas Armadas mexicanas, o que simplemente no hayan estado, no estén dentro de alguna institución, pero que estén diciendo que se encuentran trabajando en alguna institución de estas. Que los autores tengan vínculos de parentesco, de amistad, gratitud, confianza o una relación con la víctima. Si durante el cautiverio también se le va a sancionar si la víctima tuvo alguna lesión.
Y pues sobre todo también si la víctima, a la víctima se le han ejercido actos de tortura, violencia sexual, si durante el cautiverio la víctima llegara a fallecer, también ahí entraría este agravante. Si tiene alguna enfermedad, si muere por enfermedad, al igual. Y pues todas estas sanciones pues se impondrán independientemente de las que correspondan por otros delitos. O sea, sí o sí van a tener esa sanción. Ahora, dentro del secuestro hay tres tipos de víctimas. La víctima directa es la persona quien recibe el daño como tal, el daño físicamente. La víctima indirecta, pues son todas aquellas las personas físicas que tienen alguna relación con la víctima directa, familiares, que tengan algún vínculo social, que sean hasta los vecinos, inclusive pueden ser víctimas indirectas. Y las víctimas potenciales son todas aquellas personas que asisten a las víctimas, es decir, a la asistencia médica, a la asistencia psicológica, algunos asesores jurídicos e inclusive las autoridades pueden llegar a ser también víctimas potenciales. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los tipos de secuestro. Hay diversos tipos de secuestro y cuáles son sus fines de cada uno. El primero, pues, es con fines de extorsión. Aquí, ya como lo hemos visto desde la sesión de prevención de la extorsión, pues buscan generar algún tema económico o obtención de información confidencial o sensible para cualquier otro beneficio. Con fines políticos o ideológicos, aquí quizás lo que buscan es ejercer presión en el gobierno para que el gobierno deje de hacer algo o haga algo a favor de estas personas. Entre los grupos delictivos, pues aquí cobran deudas, obtener ventajas en el mercado delictivo, con fines de intimidación, quizás enaltecerse dentro de estos grupos o tener o ganarse algún territorio, algún espacio. El secuestro virtual, recordemos que no es de manera directa. Eso también ya se ha tocado en sesiones previas. Y pues aquí se simula la privación de la libertad. No hay contacto directo y pues por consiguiente tanto el secuestrador y la víctima pues no puede tener algún daño físico. El simulado o fraudulento es donde la persona que supuestamente la víctima planea su secuestro o es a lo que comúnmente se le conoce como autosecuestro. Esto es para influir en alguna decisión de alguna institución, de algún grupo, de alguna empresa. El otro es el secuestro express. Aquí a la víctima se le priva de su libertad en un corto tiempo, pero es lo suficientemente para que los secuestradores puedan obtener algún beneficio. Vamos a hablar un poquito sobre las etapas del secuestro. Aquí empezamos con lo de la selección de la víctima. Así como nosotros, como una institución o la subsecretaría de investigación especializada que tiene sus áreas de análisis, ellos también hacen este análisis, esta recopilación de información. Ellos analizan a las personas de acuerdo a la solvencia económica, a su estatus social, van viendo si tienen propiedades, la influencia o las conexiones políticas, sociales que pudieran tener. También analizan si qué tan vulnerable es esta persona, si es menor de edad, mayor de edad, si tiene alguna discapacidad o si en algún momento esta persona tiene acceso a información confidencial importante que ellos ocupan para obtener un beneficio y así seleccionan a la víctima por medio de su análisis de la información. La siguiente etapa es el seguimiento y planeación. Dentro de la planificación existen diversos factores. La principal, pues, es la recopilación de información, tales como la rutina de la persona, a dónde va, las rutas que ocupa, los lugares que visita, que frecuenta, los horarios que tiene, a qué horas entra, sale de casa, a qué horas va a la empresa, a su trabajo, a qué horas recoge a sus hijos, en qué escuela van, si tiene con alguna seguridad personal, como es el servicio de escoltas, si en el domicilio tiene algún servicio de videovigilancia.
El siguiente factor es el factor logístico, en donde se va a realizar. Ellos analizan cuándo se va a realizar, en dónde se va a realizar, a qué hora se va a realizar, qué equipo pueden utilizar, tecnológico, de comunicación, vehículos, rutas, lugares de escape, de ocultamiento. Ellos analizan todo, todo, todo el contexto, la situación, la ciudad para poder llevar a cabo el acto. Y el otro factor es la selección del equipo. Aquí seleccionan cuántas personas van a ocupar, qué vehículos, eh, las personas tienen alguna habilidad como hackeo o evadir algún tipo de seguridad, entre otras situaciones que ellos puedan analizar para realizar el acto. Y el tercer etapa es el acto propio de secuestro. Pues aquí ya es cuando la víctima es tomada contra su voluntad por los propios secuestradores. Aquí ya existen los tipos, ya habíamos mencionado los tipos de secuestro, sin embargo, pues también hay otros que también son importantes y que van de acuerdo en este tipo, en esta etapa del secuestro. Está el secuestro físico, el secuestro psicológico y el secuestro virtual, en donde el secuestro físico es tomada la víctima en la fuerza. El secuestro psicológico buscan manipular a la víctima para que sea ella quien vaya y se vaya al lugar donde se encuentran los secuestradores. Y el secuestro virtual, pues claro, lo tienen en algún lugar desconocido, bajo amenazas y engaño. Hay diferentes técnicas de secuestro. Vamos a hablar algunas, como es la de aproximación directa, que es cuando los secuestradores se acercan directamente a la víctima de manera física en algún lugar público. Otra técnica es la técnica del engaño, en donde bajo las técnicas de manipulación y engaño los llevan al lugar. La otra es la de la fuerza bruta o la fuerza física, que por medio de ella se lo llevan en contra de su voluntad y así, del mismo modo, pues está el secuestro en vehículo que se realiza mientras la víctima se traslada en algún vehículo. Luego viene la parte más crítica del cautiverio, de la etapa del secuestro, que es el cautiverio, porque están bajo el control, manipulación, hay una vigilancia constante las 24 horas del día. Aquí normalmente el cautiverio se da en lugares aislados, en lugares que sean seguros para los secuestradores, que sea de difícil acceso, con señales de aislamiento, lugares oscuros, sin ventilación, sin acceso algunas veces a servicios básicos y en algunas ocasiones pues también los privan de la libertad y de la alimentación, perdón. Y sobre todo pues que no se tenga contacto con el exterior y la víctima no pueda escapar. La siguiente es la negociación, en donde los secuestradores buscan con los familiares establecer un acuerdo para que se pueda liberar a la víctima y es el principal objetivo de esta etapa, que se libere a la víctima. También se cumplen o piden los secuestradores que se cumplen las exigencias y demandas y también como parte de las autoridades pues buscan hacer alguna detención y evitar también daños colaterales. Aquí quienes participan dentro de la negociación es propiamente los secuestradores, las familias, las autoridades y personal especializado en negociación. Desde luego aquí nosotros como Subsecretaría de Investigación Especializada contamos con personal capacitado, el cual tiene todas las habilidades para poder hacer la atención en manejo de crisis y negociación en este delito. También hay diferentes tipos de negociación, tales como es la comunicación directa, la otra es la comunicación intermediaria, la oferta contra oferta, también utilizan lo que es la dilación, en donde buscamos hacer tiempo para poder utilizar la inteligencia y llevar a cabo operaciones táctico-operativas y llegar a la detención y recuperación de la víctima. Estas son algunas de las técnicas de la negociación y las estrategias que utilizan los secuestradores, pues son los de un plazo fijo, de que sabes que tienes tanto tiempo o para el día,
poniendo fecha, por ejemplo, el 20 de octubre para cubrir el pago y se pueda liberar a tu familiar. ¿Sí? El otro es un tiempo específico donde se deba pagar el rescate. Inclusive también empiezan a utilizar lo que son las pruebas de vida de la víctima con amenazas reales. Los riesgos que hay dentro de esta etapa, pues es que la víctima sufra de algún daño físico o incluso se le prive la vida. Puede haber que no haya una comunicación asertiva, que existan los malos entendidos y pues los resultados, como lo mencioné desde el inicio de esta etapa, pues lo que buscan es la liberación de la víctima, que no haya daños colaterales y pues tener un aseguramiento y detención de los secuestradores. La siguiente etapa es el intercambio o pago. Aquí se da cuando se da ya el cambio como tal a cambio de la liberación de la víctima, en donde previo a la negociación pues se establecieron los acuerdos, los métodos de pago, ya sea que pueda ser de manera efectivo, perdón, con propiedades o bienes, o en algún caso de temas políticos piden que sean liberadas las personas a cambio de que la misma parte de la política pues haga o deje de hacer algo. A cambio, pues liberan lo que es la víctima. Si hay información que les llegara a ser interesante o que les resulte beneficiosa para los secuestradores, pues también piden el pago a través de la información, que sea información confidencial o algún beneficio para ellos. Los riesgos que hay dentro de esta etapa, pues es que pueda ser un fraude, un engaño, en donde no se cumplan con los acuerdos que se establecieron con los secuestradores y donde la víctima puede ser igual lesionada o privada de su vida. Aquí también se busca mucho lo que es o tiene como principal objetivo la liberación y la detención o aseguramiento. La última etapa, pues, es la liberación de la víctima, en donde ya se cumplieron los acuerdos. Aquí hay tres tipos de liberación. La primera es la liberación acordada, que en donde se paga un rescate, se establece en dónde será la liberación de la víctima, dónde se va a dejar el dinero, a qué cuenta, etcétera. La siguiente es la liberación forzada. Esta es derivado a productos de inteligencia y de investigación que se localizó a los secuestradores y a la víctima. Y está la otra liberación que es la espontánea, cuando los secuestradores liberan a la víctima sin exigencias y sin nada a cambio. El procedimiento de la liberación se da desde el momento o empieza desde el momento en que empieza la negociación, en donde se generan acuerdos, se generan condiciones de cómo se va a liberar la víctima. Es decir, ya viene una preparación tanto de los secuestradores como de las autoridades, en donde se van a detallar todos los acuerdos de la liberación, en donde se va a entregar el rescate para la liberación. Las autoridades, por parte de las autoridades, pues es verificar la identidad del secuestrado, darle una atención médica, psicológica y poder hacer todo el proceso de investigación. Si en ese momento no tienen como tal en ese momento la detención, poder hacer inmediatamente posterior la detención de los secuestradores. Ahora vamos a tocar las recomendaciones que nosotros podemos implementar día con día para prevenir ser víctimas de este delito. La primera es no proporcionar información personal o familiar a desconocidos, incluyendo a prestadores de servicios. Es mejor desconfiar de todo lo que nos pidan información. Ya lo comentábamos desde la sesión pasada. Cambiar los hábitos de recorrido. Sabemos en algunas ocasiones o sabemos que esto em, conlleva un gasto de económico, de ponerle más gasolina a mi vehículo o de usar el transporte público, un gasto físico por el hecho de tener que caminar un poquito más, unas cuadras más, pero en la medida de lo posible hay que
evitar la rutina, ya que ellos, pues al momento de que nos están observando, nos están investigando, están haciendo todos sus productos de inteligencia, pues ellos también dicen, a partir de, por ejemplo, las 8 de la mañana sale y se va a tal calle. Entonces, hay que cambiarnos hábitos de recorrido. Mantener comunicación con la familia, a dónde vamos, con quién vamos, a qué horas regresaremos a casa, estar en constante comunicación con la familia. Permitir el acceso al hogar solo a personas que sean de nuestra entera confianza. Y en caso de notar la presencia de personas o vehículos extraños, hay que solicitar ayuda inmediatamente a las instituciones de seguridad pública. Marcamos al 911 para que puedan darnos alguna ayuda en ese momento o si en ese momento está pasando alguna unidad, informarle qué es lo que está pasando en ese momento. Hay que evitar transitar solo o en el vehículo por lugares que se encuentren solos, que estén apartados, que no hayan iluminación, que sea muy poca o que sean zonas muy conflictivas. Hay que evitar dar a conocer la situación económica, no hacer alardes a los viajes que realizamos. Sobre todo hay que evitar también hacer publicaciones en tiempo real en nuestras redes sociales. De esta forma también pues nosotros nos prevenimos y evitamos no exponer información teniendo en los perfiles abiertos. Ya lo mencionábamos en la sesión pasada, que es muy importante tener nuestros perfiles restringidos, así como también solamente aceptar a las personas que nosotros conocemos realmente, porque si nosotros empezamos a agregar personas, obviamente el mismo secuestrador se encuentra detrás de los perfiles falsos. Un segundito. Entonces, en la medida de lo posible, pues hay que evitar subir este tipo de situaciones, de dar a conocer. Sabemos muchas veces que nos gusta decir que vamos de vacaciones, pero hay que evitar subir este tipo de publicaciones. De preferencia, si lo hacemos, hay que hacerlo cuando estemos ya en casa, a destiempo, y evitar poner ahí como de que estamos en tal hotel o en tal playa, que evitar hacer este tipo de información. E inclusive, cuando tenemos a nuestros hijos en las escuelas, pues evitar subirlos uniformados a nuestras redes sociales, porque desconocemos quién está detrás de estos perfiles. Hay que distribuir nuestro dinero en diversas cuentas bancarias y evitar llevar con nosotros todas nuestras cuentas, nuestras tarjetas de crédito o sobre todo también el mucho dinero en efectivo. Aquí en Morelia se ha implementado por medio de la policía municipal el acompañamiento. Sería cuestión de también checarlo de acuerdo a sus zonas y la policía municipal puede dar ese acompañamiento ahí en donde se encuentran ustedes, en el que pueden retirar una cantidad grande y los acompañan ya sea al siguiente banco donde vayan a depositar esa cantidad o hasta sus domicilios y se puedan ustedes sentir tranquilos. Si no, también se pueden acercar con los compañeros de Guardia Civil para que puedan darles este acompañamiento. Y hay que evitar retirar, hay que retirar diariamente la correspondencia. Sabemos que ya no nos llega o es muy poco común ahorita que ya llegue nuestra correspondencia física a nuestro domicilio, pero en la medida de lo posible hay que estarla retirando en cuanto lleguen. Si se fijan, pues son pequeñas recomendaciones que hemos empezado a implementar o que ya se han tocado en sesiones previas. Hay que hacer estas recomendaciones o hacernos de estos hábitos todos los días, porque el hecho de que nosotros, si no, si no hacemos las recomendaciones o nos hacemos de estos planes de autoprotección, pues podemos ser víctimas también de algún otro delito, no solamente a lo mejor de secuestro o de extorsión. Ya lo hemos platicado en sesiones pasadas. Es mejor desconfiar de todo, de lo que nos pidan información. Hay que evitar también no participar en campañas publicitarias, desconfiar de los prestadores de servicios como de alguna institución bancaria o gubernamental. Hay que mantenernos alerta en todo momento.
Recuerden que hay tres factores de prevención que vamos a partir desde la observación. Si estoy observando, si estoy atento a mi entorno, puedo darme cuenta y puedo descubrir un riesgo y de esta forma puedo reaccionar, puedo saber qué hacer o qué no hacer en ese momento. Ahora, recordemos que nosotros también estamos siendo observados por medio de los delincuentes. Entonces, si ellos se dan cuenta que nosotros estamos atentos, pues ellos también podemos empezar a disuadir sus acciones. Mm. Ahora, ¿qué hacer en caso de un secuestro? Esto es ya cuando estamos dentro del secuestro como tal. Hay que mantener la calma. Sabemos que se escucha fácil, que es muy difícil hacerlo, pero es muy importante mantener la calma, ya que esto nos va a ayudar a pensar con claridad, con objetividad y saber tomar buenas decisiones. Aquí los primeros 30 minutos son muy críticos y peligrosos, tanto para nosotros como para los secuestradores, ya que ellos también están en un nivel de estrés altísimo para evitar que sean descubiertos, para que no los vayan a agarrar en ese momento. Entonces, así como nosotros, ellos también están en algún momento, en un momento de crisis, de estrés, entonces hay que mantener la calma, por consiguiente, cumplir con lo que nos piden los secuestradores en lo mejor posible. Hay que intentar mantener una actitud positiva, pensando en la posibilidad de que vamos a ser rescatados. Hay que evitar negociar con los captores, no hacer ningún ofrecimiento de casas, propiedades, bienes, porque esto más adelante, si el secuestrador no tenía esta información, el secuestrador ya va a tener esta información y va a pedir más en el momento de la negociación. Entonces, en lo medida de lo posible, no intentar negociar con ellos. Hay que observar y hay que tratar de recordar, tratar de memorizar movimientos, tiempos, direcciones. Hay que tratar de ubicarnos, aunque estemos con los ojos cerrados, con los ojos vendados en ese momento, en la medida de lo posible, hay que buscar em, ser más susceptibles con los demás sentidos, con el oído, con el olfato, con el tacto inclusive. Si nosotros necesitamos de algún tratamiento médico, hay que indicárselo al secuestrador para que también ellos o lo consigan o estén conscientes de nuestra situación de salud. Siempre hay que aceptar la comida en que nos den, porque no sabemos en qué momento ya no nos van a dar de comer, no va a haber comida. Entonces, en la medida de lo posible hay que aceptar toda la comida. No confrontemos a los secuestradores y hay que evitar mirarlo a los ojos. Si logramos reconocer a alguno de los secuestradores, no hay que decirles, ah, ya te reconocí, ya sé quién eres. Hay que guardarnos esta información para en su momento expresárselo a la autoridad. Y pues no hay que involucrarnos con los delincuentes. Ha habido casos en los que la misma víctima pues dice, es que a mí no me hagas nada, mira, yo no tengo, pero conozco quién te puede dar más dinero, quién puede darte más beneficios, quién tiene más propiedades. Entonces le estamos dando información de más al secuestrador y en la medida de lo posible hay que evitar estar informando. Y pues no tratemos de escapar solamente si hay alguna oportunidad que sea muy fuerte y segura para nosotros. Ya para concluir, es por eso la importancia de generar algunos hábitos de seguridad, como ya se contaban en la sesión pasada, ya que muchas veces hemos escuchado estos hábitos o estas recomendaciones y tal vez los realizamos 2 o 3 días, pero se ha comprobado científicamente que si realizamos estas acciones durante los días, podemos hacernos de algún hábito. Entonces, es muy importante ser constantes. Si, por ejemplo, si al momento de que yo salgo de mi domicilio, observo a mi alrededor, verifico qué es lo que hay, si hay, cuántas personas están pasando, qué personas están pasando.
Si hay algún vehículo extraño, si estas acciones las realizamos durante 28 días consecutivos, para el día 29 ya las vamos a realizar de manera automática. Y no por el hecho de que no hayamos sido víctimas de algún delito, significa que no, nunca nos va a pasar. Pero la delincuencia está a todas horas y en todo momento, y es mejor estar alertas y observando a nuestro alrededor, estar siempre alerta en todo momento. Estas son algunas de las recomendaciones y pues es muy complicado poder decirles ya que cada quien reacciona de manera diferente y el impacto psicológico pues también da de diferentes formas. Desde luego, a nosotros nos encantaría eh, que darles más recomendaciones, pero obviamente pues influye también la fortaleza que cada uno tiene. Y pues queremos que ustedes sepan, conozcan estas áreas especializadas que hay dentro de la Subsecretaría de Investigación Especializada en donde al momento de nosotros recibir el hecho, nos vamos a entrevistar, pero no van a llegar los compañeros en patrullas uniformados. Hay un protocolo en donde se va a estar con los familiares desde que se tiene la notificación con la privación de la víctima, permanecer con ellas para poder llegar a una negociación e inclusive para poder también tener un manejo de crisis hacia los familiares que puedan contenerlos. Es importante denunciar y sabemos también que se ha perdido la desconfianza a las instituciones de seguridad por compañeros que no han hecho bien su trabajo. Y todos, recordemos que todos estamos obligados a identificarnos. Traemos un vehículo institucional que trae una placa y un número económico, así como también pues tenemos un órgano interno de control que se llama Asuntos Internos, que es el encargado de supervisar nuestro actuar, que trabajemos bajo los principios que nos rigen. Y es muy importante que si llegaran a ser también víctimas de compañeros que no hacen bien su trabajo, pues hay que denunciar y reportar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, un comentario? Ok, muchas gracias. No sé si hubiera alguna oportunidad de que podamos prender todos nuestra cámara. Si me pueden apoyar, por favor. Esto es para hacer nuestra evidencia que nos piden. Los que tengan cámara no hay ningún problema si no tienen cámara, solamente es para hacer la toma. Listo, muchísimas gracias. Ya si quieren, apagamos la cámara, ¿no? Pues bueno, queremos, si no hay más dudas, algún comentario, queremos nosotros agradecer este tiempo, este espacio que nos dieron. Queremos agradecer también a Canancitra Delegación Uruapan por seguir coordinando estas actividades para hacer llegar esta información a más personas. Esperemos que nunca llegaran a ser víctimas de estos delitos, pero si en dado caso llegaran a ser víctimas,
nos pueden contactar, nosotros le daremos una pronta atención. O si ustedes están interesados en seguir llevando estas capacitaciones a su personal, también con mucho gusto podemos coordinar algunas actividades y pues recordemos que está el 089 como denuncia anónima. Ahí pueden también denunciar a los compañeros que no realizan bien su trabajo y pues está también el 911 para llamadas de emergencia. En el chat voy a poner el número de contacto de nosotros, que sería de mi jefe Raciel. Ahí pueden coordinar inclusive algunas actividades o si llegaran a ser víctimas de alguno de estos delitos que esperemos que no, poder darles la pronta atención. En el chat ya dejé el número de mi jefe por si llegaran o quieren coordinar algunas actividades, algunos temas de estos de los que les hemos impartido para su personal. Nosotros estamos en la mejor disposición. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, licenciada. No sé si alguien quisiera dar un comentario o alguna duda acerca del tema que se vio hoy, sino para dar término a la sesión. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos a la licenciada por el tema de hoy y por las sesiones que estuvieron asistiendo en estas 3 semanas. No deseándoles que tengan una bonita tarde y un buen fin de semana. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Bonito fin de semana para todos. Sí, hasta luego.